Bien, hoy vamos a intentar ver cómo podemos establecer las relaciones con el entorno en nuestro lugar y poder visualizar todo el entorno, las consideraciones geométricas, topográficas, para poder realizar nuestra implantación. En primer lugar, vamos a decir que vamos a utilizar una serie de programas para ayudarnos a realizar todo este estudio. Tradicionalmente, además de emplear algún programa como yo empleo, por ejemplo, en CorelDRAW para poder realizar la composición de los datos que voy tomando, para obtener todos esos datos nos hemos ayudado siempre de programas del estilo de Google Earth o algún otro programa del entorno GIS para poder extraer todos los datos de topografía y todos los datos de las parcelas adyacentes, además de los datos planimétricos del lugar donde vamos a actuar. Vamos a referirnos, yo soy Sebas Mancera, soy alumno del grupo MA04 del máster habilitante de la Universidad de Sevilla y voy a intentar explicar todo esto que he introducido en estos momentos. Voy a utilizar en primer lugar un programa habitual, como suele ser el que obtenemos tecleando Oficina Virtual del Catastro, la sede electrónica del catastro. De aquí siempre hemos podido obtener un montón de datos que suelen ser los primeros, además de la planimetría del lugar, que esta nos ha sido proporcionada a través de la asignatura de planeamiento. Vamos a ver cómo utilizaríamos el buscador de inmuebles. Se puede hacer por una referencia catastral. Vamos a suponer que no tenemos, pero si tenemos una calle, aunque no tengamos el número, vamos a suponer que estamos en Sevilla, empezamos a escribir hasta que nos sugiera la población, el municipio nuevamente es Sevilla, el nombre de la vía. No vamos a poner calle, avenida, porque suele haber confusión. Entonces vamos a poner Finlandia, por ejemplo. Y no vamos a poner ningún número, por si no supiéramos. Podríamos probar con el número 1, por ejemplo, pero en principio si le damos ya aquí a cartografía, nos va a mostrar la cartografía del lugar. Estamos aquí en la calle Finlandia, hacemos un zoom hacia atrás y podemos visualizar la parcela objeto de este estudio, que es la parcela donde se va a realizar una de las dos actuaciones propuestas para el grupo MA04, sea una residencia de estudiantes, sea una biblioteca de la Universidad de Sevilla. En principio, podemos obtener directamente los datos de una parcela clicando sobre ella. Vamos a suponer que clicamos sobre esta. Enseguida se presenta una fotografía de la fachada, el croquis nos dice en la calle a la que pertenece, que es la calle Estonia, incluso hace mención en la nomenclatura a el planeamiento del que procede, que rige sobre él. La superficie de la parcela, si queremos más información, podemos obtener información de la parcela en formato GML, FXCC. Para obtener información sobre qué es cada una de estas cosas, basta con que le demos a
ahí y obtendremos información sobre ello. En principio, con formatos de información, formato de intercambio de información catastral, parcela y colindantes, aquí se obtiene la geometría de la parcela y aquí la geometría de la parcela y las colindantes. Se puede obtener en formato de XF. También aquí la distribución de plantas, cuando los edificios son relativamente modernos, pues se tiene más información. Y luego el resto de los inmuebles, tecleando sobre cada una de las referencias catastrales que corresponden a cada uno de los pisos situadas en cada una de las plantas, pues se puede obtener información precisa de cada uno de ellos. Aquí simplemente nos dice dónde se sitúa, cuál es la planta, el piso, el tipo de construcción que es, la superficie construida, el coeficiente de participación y el año de construcción. Esta información puede ser suficiente para lo que creamos en este momento. Bien, aparte de la información que podemos obtener en Excel, ¿qué más información podemos obtener? Pues podemos obtener, como os decía, la fotografía de la fachada, aunque esto es un poco ridículo. Una vez que estamos aquí, podemos descargar en Excel toda la relación de superficies, plantas, etcétera, etcétera. Eso ahora no nos interesa, pero sí nos interesa, por ejemplo, pues saber la referencia catastral de una parcela, los metros que tiene en un principio. Bien, vamos a ver qué pasaría si tecleamos sobre esta parcela vacía. Nos dice que no hay información del inmueble porque no hay inmueble ninguno construido, quiere decir, no está edificado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no hay solar todavía? Pues posiblemente no sería solar, no tendría la condición de solar en el momento en el que se hizo la revisión y como no hay ninguna construcción sobre él, pues no ha habido modificación alguna. En cualquier otra parcela sí que nos lo indica, incluso este pequeño kiosco, ya podríamos obtener la información del kiosco que hay en la avenida de Finlandia, avenida o calle Finlandia, porque esto es curioso, figura como calle, pero luego aquí aparece avenida. Bien, en cualquier lugar, en cualquier caso, si no obtenemos información directamente de la referencia catastral, podemos hacer lo siguiente. Aquí, con todas estas herramientas podemos obtener información, incluso podemos medir. De hecho, la situación del cursor queda reflejada aquí abajo y se puede hacer por coordenadas UTM para el uso 30 en formato ETRS 89, ¿vale? Esto se puede cambiar, podemos cambiar a coordenadas geográficas, que veremos si nos conviene o no. En principio, podríamos acercarnos a una esquina de la parcela, por ejemplo esta, para poder situarla y miraríamos abajo en las coordenadas o haríamos una captación con una fotografía, pues por ejemplo imprimiendo pantalla. Al imprimir pantalla nos podríamos venir al programa de edición gráfica que queramos usar y ahí tendremos que la posición del cursor en ese momento era esta. Esto lo podemos recortar sabiendo cómo vienen dadas coordenadas UTM, ¿vale? Y con eso podríamos obtener las coordenadas UTM, incluso las coordenadas geográficas, repitiendo la misma operación de ese punto. ¿Para qué las obtenemos? Bueno, eso nos va a permitir introducirnos en Google Earth o en cualquier otro programa para poder situar la parcela y obtener información. Es importante saber si estamos en el uso 30 o en el uso 29, puesto que por Sevilla prácticamente pasa un cambio de uso. Y eso puede ser perjudicial, porque puede ser que nos cambie un poco el ángulo de visión de las ortofotos y a la hora de componer nos puede dar alguna sorpresa. Entonces, en principio, como he dicho, podemos obtener las coordenadas de ese punto o de cualquier otro, de este otro punto extremo, simplemente acercándonos bastante
pues nos situamos en el punto y miramos cuáles son las coordenadas. Bien, esas coordenadas las hemos anotado. Hemos visto que de aquí no obtenemos información ninguna de la parcela. No obtenemos ninguna información. Así que será difícil saber algo más de esta parcela, pero se puede emplear un truco para poder hacer cualquier otra indagación sobre el sitio. Por ejemplo, podemos coger cualquiera de las parcelas adyacentes o incluso el kiosco. Vamos a suponer que cogemos el kiosco. Dándolo aquí podemos obtener una consulta descriptiva y gráfica que directamente nos aparecerá en PDF, una hojita tamaño A4 con el resumen de todo esto. Nos pone aquí que la construcción está dedicada al ocio y la hostelería, son 144 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Bien, nosotros podremos ir a cartografía y podemos ir a la cartografía catastral o a otros visores ortográficos, dándole a cualquiera de ellos, como por ejemplo Google España. Fijaos, aquí estamos hablando siempre de la referencia catastral a la que vamos a ver, pero evidentemente una vez que está situado, lo que estamos haciendo es viendo todo el entorno. Esto también lo podríamos haber hecho directamente viniendo a Google y poniendo la dirección de Avenida Finlandia. Pues sí, cierto, sí que lo podríamos haber hecho. Pero esta es la manera de obtener cierta información de principio. Vamos a hablar ahora de una manera muy rápida de obtener información de calidad, como pueden ser datos LIDAR, que ahora veremos lo que son. Bien, en principio, con la información que hemos obtenido y que hemos anotado, que son las coordenadas UTM de uno de los puntos y las coordenadas geográficas, vamos a ver, utilizando un programa de la empresa Cipe Ingenieros, que es gratuito, que se llama OpenBeamSight. Vamos a ver qué otros datos podemos obtener. Bien. OpenBeamSight se puede descargar del Beam Server Center. ¿Cómo se hace esto? Bien, nosotros nos acercamos a Beam Server Center. Y deberíamos de abrirnos una cuenta. Abrir una cuenta es gratuito. Podemos iniciar sesión. Y podemos ir a la Store, a la tienda. Store. Bien. Una vez aquí podemos escribir directamente el principio de OpenBeamSite o directamente Site. Y obtenemos aquí el link a la aplicación OpenBeamSight. Se puede descargar directamente, ¿vale? Para poder usarlo. Bien. Una vez obtenido el programa, vamos a utilizarlo. Abrimos el programa. Podemos entrar con nuestra información. Introducimos la contraseña para conectarnos al Beam Server Center en nuestra cuenta. Bien, podemos abrir un nuevo proyecto, podemos alojarlo directamente por defecto donde nos dice, o podemos alojar ese proyecto donde queramos. Vamos a alojarlo aquí y vamos a llamarle MA04. Lo nombramos como parcela PFC. Voy a poner en mi caso muy bien.
Podemos seleccionar un proyecto o crear uno nuevo. Creo que tengo un proyecto referido a esto, lo puedo seleccionar. También podría crear uno nuevo directamente en mi cuenta de Beam Server Center y decir aceptar. Mira, en este caso pues tenía calculadas dos estructuras del proyecto. En principio no voy a incorporar nada. Cada vez que accedemos al Beam Server Center y a una obra, nos pueden aparecer todas las cosas que ya hemos incorporado con anterioridad. En esta cuenta había incorporado estos dos cálculos de estructura. A la pregunta de actualizar plantillas de KeyJefe, como no estoy incorporando nada, no lo voy a hacer. Podríamos acceder directamente a ubicación geográfica y sistema de referencia, pero como es justo con este programa con el que queremos hacer esa ubicación y el sistema, pues no estamos introduciendo ningún modelo que hayamos hecho. Así que empezamos de cero. Partimos, se nos abre el área de trabajo y nos aparece directamente un eje de coordenadas, la orientación del norte y un punto 00 en cualquier lugar del mundo o del universo. Tenemos aquí varios grupos de herramientas como son proyectos, componente de desplazamiento y edición y la posibilidad de actualizar, compartir en formato IFC, por ejemplo, o ir directamente a modelo arquitectónico para poder modelar directamente sobre el sitio. En principio, aquí están las vistas y vamos a comenzar directamente con los parámetros generales. Nosotros podríamos introducir directamente los parámetros que ya hemos obtenido. Podríamos introducir las coordenadas geográficas angulares. Podemos introducir la orientación del norte y el sistema de referencia al emplazamiento. ¿Qué es el sistema de referencia al emplazamiento? Una vez que esto nos proporciona el punto del emplazamiento que queremos ver en la situación geográfica, nosotros podemos tener dentro de esa zona geográfica la situación de unas coordenadas y un ángulo del eje de coordenadas, que es decir, el sistema de referencia en ese emplazamiento. Podemos ponerle nombre, la dirección, el municipio, región, código postal y país. Quiere decir que teniendo esos datos, a pesar de que el catastro no nos haya proporcionado más, nosotros ya directamente cualquier lugar del mundo podríamos situarlo directamente aquí. Pero al tratarse de un lugar de España, podemos acceder al módulo de sede electrónica del catastro, que es una conexión directa con la sede electrónica del catastro. Evidentemente hace falta conexión a Internet, pero podemos introducir una referencia catastral o una calle y número. Exactamente igual que hemos buscado en el catastro, podríamos hacerlo aquí. Y nos aparecerían los datos de las referencias catastrales que hay en esa localización. Estamos hablando de coordenadas UTM 30 NETRS 89, ¿vale? Que es las que estábamos empleando. Si utilizamos referencia catastral, pues lo tendríamos directamente. Vamos ahora, en este punto, a mirar qué es lo que habíamos hecho aquí. Teníamos la referencia catastral del kiosco, por ejemplo. La podemos copiar dándole directamente aquí a la referencia catastral del kiosco. Yo no quiero la referencia catastral del kiosco, así que, ¿qué podría hacer? Haber puesto directamente ese punto que tenemos localizado en nuestro... Podríamos introducir estos datos para obtener directamente ese punto, pero siempre lo más sencillo es coger una referencia catastral colindante. Una vez que la introducimos, nos aparece aquí todos los datos que figuran en la sede electrónica del catastro. Si nosotros dijéramos aceptar, cogeríamos directamente esas coordenadas. Mirad, ¿qué coordenadas nos ha dado? Nos ha dado las coordenadas geográficas angulares del punto de la zona donde está el kiosco situado, ¿vale? Sin dar altitud. El norte a 0 grados para no variar nada y el sistema de referencia al emplazamiento estaría situado, esto pues prácticamente en el centro de la zona, quiere decir en el mismo kiosco posiblemente.
y nos da estos datos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que estos datos no son así. No son exactamente los que queremos. Nosotros hemos cogido los datos, estos son los datos que nosotros querríamos para el emplazamiento. Y estábamos hablando de esta esquina de aquí, de esa esquina de aquí. Y teniendo estos datos, pues podríamos directamente introducirlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar directamente, por ejemplo, las coordenadas geográficas son 37.343153. Y en X y en Y, no, estos son ángulos, y tenemos 5.980906. Bien. Vamos a comenzar introduciendo estos datos. Fijaos, son muy parecidos. 37, 34, 38, 40. Fijaos lo parecidos que son porque estamos hablando de una esquina 37, 34, 31, 53. Son muy similares a los que tenemos aquí. Vamos a introducir los datos. Ese es el ángulo de latitud y vamos al ángulo de longitud. Vamos a copiarlo también del que tenemos aquí copiado. Bien, una vez copiado, lo metemos aquí. Bien, el norte lo dejamos sin variar y el sistema de referencia del emplazamiento volvemos a hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde queremos ubicar el sistema de referencia del emplazamiento? Pues nosotros habíamos cogido directamente los datos de esta esquina de aquí, esa esquina que tenemos ahí, y tenemos aquí las coordenadas UTM justo de esa esquina. Nosotros podríamos decir que las coordenadas en X son 235935.63 y la coordenada en Y son 4137109.50. Empezamos por las coordenadas en X, la introducimos aquí, que son muy similares al punto que hemos escogido, puesto que el kiosco estaba justamente al lado. Y ahora cogemos las coordenadas en Y y las situamos aquí. Z no, lo desconocemos por ahora, lo dejamos así. El ángulo, esto es interesante, porque el ángulo con el que vamos a trabajar sobre la parcela, nuestro sistema de referencia, nosotros lo podemos variar. Vamos a suponer que la parcela tiene un lado largo al que nos queremos ajustar y nosotros podríamos trabajar directamente paralelo a ese lado largo. Si ese lado está inclinado con la situación geográfica orientada al norte, pues a lo mejor nos interesa girar el eje de coordenadas. Por ahora no lo vamos a hacer. Y ahora vamos a decir que la dirección podría ser el paseo de Europa, pero resulta que es que ahí justo es donde termina. Nosotros podríamos decir que esto es la calle Finlandia o la avenida de Finlandia está en Sevilla, todo lo demás es idéntico. Ahora sí tenemos justo el punto que habíamos escogido. Una vez que le damos a aceptar, tenemos ya nuestro sistema de referencia justo en el punto que queremos, pero no tenemos ningún dato atrapado. Vamos a coger los datos que necesitamos, ¿vale? Vamos a darle a mapas y vamos a añadir mapas. Podemos añadir mapas de la Dirección General del Catastro. Puede ser los mapas Inspire o pueden ser ortoimágenes de España, satélites. Y las ortos de Portugal y continente también los tenemos, de 2018. Bien, vamos en principio a traer la información catastral. Podemos obtener información puntual que podemos seleccionar o
toda la información en la que se tenga. Queremos que se vea el fondo y las coordenadas que tenemos están aquí, pero ya la coordenada ha cambiado porque se ha situado en el centro de un recuadro de 100 metros por 100 metros. Así que lo que ha hecho, para seguir manteniendo el punto, lo ha situado dentro de un mapa, digamos, de 100%, lo ha situado justo en el centro, con lo cual las coordenadas del centro, las coordenadas de la esquina inferior izquierda de este mapa, serían menos 50 en X, menos 50 en Y. Lo que se ha hecho ha sido restar 50 metros en X y 50 metros en Y a la situación elegida inicial para que siga quedando en el mismo punto, ¿vale? Así que se le ha restado 50 para establecer la esquina inferior derecha de un mapa de 100 metros por 100 metros. Si nosotros queremos un mapa de 100 metros por 100 metros, podemos decir el formato del mapa, la escala a la que lo queremos y la resolución. En principio, vamos a dejar esto igual. No vamos a importar parcelas ni edificios, porque lo primero que vamos a hacer es visualizar esto. Perdone, hemos dado las coordenadas de la esquina esta, no de la de al lado del kiosco. Bien, en principio da igual. Hemos cogido estas coordenadas, las tenía aquí señaladas y en lugar de ser estas, eran estas otras, ¿vale? Que eran las de la esquina esta de aquí, pero no importa, podríamos haber cogido esta, hemos cogido esta, no tiene importancia. Hemos cogido esa esquina de ahí, vale. Esa es justo la situación del centro de un mapa de 100%, ¿vale? Ahora mismo nuestro eje del sistema de referencia está aquí y esto sería un mapa de 100%, pero el mapa no visualiza toda nuestra parcela. Entonces vamos a editarlo. Necesitamos ver más. Vamos a ver si queremos un ancho de 1000 metros por 1000 metros. Si hacemos eso... disculpad, porque no he actualizado. Si hacemos eso, se ve esto, pero se nos ha deslocalizado el centro de nuestro sistema de referencia, porque no lo hemos actualizado. Vamos a actualizarlo. Al haber aumentado 900 metros por cada lado en X y 900 metros en Y, tendríamos que restar a cada una de las coordenadas 450, que es justo la mitad. Si restamos aquí 450, sería ahí 43, y si restamos aquí 450, sería 309, ¿no? No. A ver, vamos a volver a hacerlo. Aquí 450 sería que aquí son 63 y 0. 63 y 0. Eso sería restar ahí 450 y aquí sería 4,3. Bien, ahora sí, ahora seguiríamos manteniendo el centro. Si decimos que aceptamos, mantenemos el centro. Así que, pues no lo mantenemos. No hemos restado bien. No hemos restado bien. Porque se nos ha subido en vez de permanecer en el centro. A ver, cancelamos y volvemos a empezar. Si yo aumento hasta 1000, estoy aumentando 900 metros. 450 es lo que hay que restar en X, con lo cual queda 43. Y 450, si le quito 50, es así. Y si le quito 400, aquí tiene que quedar un 6. 66. Vale.
Correcto. Ahora sí, seguimos manteniendo la posición del punto que teníamos seleccionado aquí y hemos elegido toda esta zona. Si quisiéramos, si no nos sirviera, por ejemplo, en todo el mapa por este lado de aquí, pues podríamos cambiarlo y quitarle un poco de esta zona y a lo mejor solamente de este lado, porque aquí nos queda bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos quitarle de aquí 200 metros directamente, con lo cual solamente se lo quitaríamos en X, ¿vale? Y al quitarle los 200 metros, si no queremos situar esto en el centro, podemos no corregirlo. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a suponer que el ancho en X, ahora quiero que sea 800. Vamos a suponer que no corrijo para seguir situando esto en el centro de la parcela. He dicho que quiero directamente que sea 800 y no hago corrección. Cuando lo hago así, directamente nos ha quitado del lado derecho la mitad, que no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es desplazar solamente en una dirección. Perdón. Vamos a editarlo y desplazamos la esquina inferior derecha. Queremos que esté más cerca, con lo cual vamos a sumarle aquí los 200 metros. Ahora, aunque no está en el centro, sí hemos conseguido un poquito centrar el mapa y tenemos 1000 por 1000 en vertical por 800 en horizontal. Y a lo mejor es justo lo que queríamos obtener de parcela para tener una información en general. Vamos a suponer que lo dejamos así. Si yo digo aceptar, primero vamos a ponerle una referencia. Por ejemplo, vamos a ponerle directamente aquí que esto es catastro. Ahora ya nos aparece la referencia catastral, tenemos más o menos situado en el centro, no lo hemos querido situar en el centro del todo porque no nos ha interesado, porque nos interesa quitar un poquito más de este lado y dar un poquito más de este. Bien, una vez con esto aquí vemos si nos interesa esta visualización y el entorno es el con el que queremos trabajar. Si esto fuera así, pues ya nos quedamos con el mapa. ¿Qué podemos hacer? Aquí en vistas podemos crear una nueva vista. La nueva vista que sea en planta, ¿vale? Ahora, cuando decimos en planta, hay que clicar en la superficie y le ponemos la referencia. La referencia vamos a suponer que ponemos emplazamiento y vamos a poner una cota de nivel que nos dice cuál es la elevación del plano de trabajo asociado a una vista. En principio vamos a dejarlo en 0, no vamos a cambiarlo. La distancia al plano superior y la distancia al plano inferior, entre esos dos planos es donde se va a poder ver. Por encima del plano superior y por debajo del inferior no se va a ver nada. ¿Qué podemos hacer? Vamos a suponer que el plano inferior lo dejamos en 1,5 metros y el plano superior lo dejamos en 50 metros. Le damos a aceptar y tenemos esta visualización. Podríamos haber elegido directamente, en vez de 1000 por 800, haber puesto un formato. Un formato DIN, pues lo podríamos haber cogido, pero en principio también podemos coger algo más grande que un formato DIN y luego recortar a nuestro antojo. Bien, si esto es el plano que queremos, podemos directamente añadir algún mapa más. Hemos añadido el mapa de catastro. Como hemos modificado coordenadas, vamos a hacer una copia
para mantener las coordenadas que hemos modificado y para mantener el tamaño del resto de el mismo tamaño del que hemos tenido de la información de la Dirección General del Catastro. Vamos a extraer ortoimágenes, vamos a hacer la cobertura de ortoimágenes y vamos a dejar estos datos así y vamos a poner una escala. Para que no nos sea lenta la descarga, vamos a poner la escala 1000, ¿vale? Podríamos haber puesto otro tipo de escala, pero en principio vamos a poner la escala 1000 y a 96 puntos por pulgada la resolución del mapa de bits. En principio, podemos importar este mapa, que será un mapa satélite. La importación de la imagen satélite ya de un área geográfica que mide 1000 por 800 metros, pues tarda siempre un rato, pero en principio no tiene que ser muy pesada. Bien, aquí tenemos justo el mapa de satélite, que vamos a variar el nombre para no equivocarnos. Satélite. Ese mapa, una vez que lo traemos, pues lo podemos tener aquí. Si se nos ve un poquito flojo, podemos ir a mapas, quitar el mapa de catastro y ver solo el mapa de satélite. Tenemos aquí nuestro sistema de referencia con nuestra coordenada, nuestra orientación del norte, en principio todo orientado para poder realizar el estudio de nuestro entorno. Bien, no solamente llegamos hasta aquí, podemos ir más allá aún. Podemos obtener superficies topográficas de la base de datos LIDAR. Esto que también lo podríamos obtener y con algún programa GIS unificar, aquí nos proporciona una enorme facilidad a la hora de hacerlo. También podríamos obtener un fichero de puntos, que puede ser porque lo hayamos descargado de un sitio como puede ser la base de datos LIDAR, o podemos obtener un fichero de puntos directamente de una estación total o un fichero de puntos de cualquier otro modelado que se haya hecho en la zona. Bien, antes de introducir la topografía, se me ha olvidado algo. Vamos a ver qué podemos hacer volviendo a editar el mapa de satélite, por ejemplo. Bueno, en vez del satélite vamos a editar el de catastro y vamos a importar las parcelas y los edificios. Ahora, en la importación del mapa de catastro, además, se van a traer las parcelas y los edificios colindantes. Ahora mismo ya tenemos todos los edificios colindantes, incluidos los de Palmas Altas. En principio, cuando vamos, voy a retirar el mapa de catastro. Y a pesar de retirar el mapa de catastro, los edificios y las parcelas continúan. Vamos a verlo en esta visualización y vemos que nos trae más parcelas de las que necesitamos y más edificios. Esto directamente lo podemos borrar. En edición le damos a borrar, seleccionamos lo que podemos borrar y lo quitamos. Sí que es cierto que a la hora de borrar va a borrar entero el elemento, a no ser que empecemos a recortar parcelas, cosa que no tiene interés. Así que podemos coger un área mayor del que necesitemos y luego quitar todo lo que nos sobra de borde, ¿vale? Podríamos quitar todo esto sin ningún problema. Si yo le doy, por ejemplo, a borrar y digo que quiero borrar esto y quiero borrar este edificio y todo esto de aquí, pues le doy a borrar
y sigo borrando todo lo que no me sirva, ¿vale? Puedo borrar SS y todo lo que sobresalga. Lo puedo hacer en todo el perímetro, esto lo hacéis si os parece. Vamos a ver la vista 3D. Para mover el cursor en 3D podemos darle a Shift en mayúsculas, ¿vale? Y el botón central del ratón. Con mayúsculas y el botón central del ratón podemos visualizar todo lo que nos interese. Evidentemente con la foto satélite se ve peor. Podemos darle directamente a mapas y quitar la visualización de los dos. Y tendríamos aquí la información que necesitamos. Esta es nuestra parcela. Y atención, ahora mismo nos está dando la información de todos los puntos que han sido utilizados para su definición. Nos está dando también la información de la referencia catastral 6172501TG3367S, que deberíamos de anotar 6172501TG3367S. Quiere decir, sí que había una referencia catastral, que a lo mejor no es fácil de conseguir, pero a través de este programa ya la tendríamos. Bien, tenemos información de cualquier edificio del entorno. Tenemos la referencia, también la altura que tiene, 15 metros, el número de pisos bajo tierra, sobre rasante, que son 5, número de pisos por debajo, que es 1. Bien, podemos obtener toda la información de las parcelas alrededor, el colegio que está situado aquí, Marie Curie, y todas las edificaciones. Bien, podemos activar el mapa que nos interese para obtener una visualización conjunta. Y bien, vamos a continuar con las superficies topográficas. Hemos dicho que podemos introducir datos LIDAR. Las coordenadas, tenemos exactamente el mismo problema que teníamos antes, así que deberemos de anotar las coordenadas que traíamos de estos mapas para que sean idénticas. Si vamos al catastro, anotamos las coordenadas que son 235635.63 y tenemos 4136609.5 para un mapa de 800 por 1000. Bien, pues vamos a repetir exactamente lo mismo con las superficies topográficas. Nos venimos aquí, la esquina inferior izquierda decimos que sea 235635.63, la esquina inferior izquierda, la coordenada ahí, que sea 4136009. ¿Era 60 o 66? 66, ¿no? 6609.5. Bien, para un ancho de 800 por 1000. El número de puntos en el eje X y en el eje Y es para la definición topográfica. Mientras más puntos, más definición, más tarda en descargarse. Exactamente igual que aquí. El paso de malla depende de la información que tenga el LIDAR. Y el paso de malla puede ser 5 metros, 25. Vamos a ir a un paso de malla exquisito y vamos a dejar los números de puntos en 100. Pero además podemos decir que nos asigne la actitud de la superficie topográfica al origen del emplazamiento. Esto
es interesante porque nos va a decir cuál es la altura del punto de origen que nosotros tenemos. Así que decimos aceptar y se importa directamente nuestro mapa topográfico. Bien, el mapa topográfico tiene este aspecto. En realidad, la orografía tiene unos desniveles mínimos y sí que lo que podemos visualizar es cómo queda establecido el nivel del vial, del paso superior del vial, cosa que nos resulta interesante. Evidentemente, todas las coordenadas pues son bastante exactas. Decimos, perdón, vamos a poner como referencia, vamos a poner como referencia, podemos poner topográfico. Podríamos llamarle también o relieve o terreno. Vamos a llamarle relieve. Bien. Decimos aceptar. Y debe incorporarse. Vamos a quitar el mapa de catastro y aquí debajo ya tenemos el mapa topográfico. Esta es la topografía de nuestro terreno. Bien, podemos ver, incluso si le damos a una de las vistas predefinidas, por ejemplo, podemos establecer cualquier proyección que nos sea útil, como por ejemplo esta, podemos ver cómo la topografía se eleva en las distintas fachadas o se baja, pero también podemos observar alguna cuestión interesante, como puede ser que nuestro plano topográfico tiene parte de los edificios por debajo, lo veis, y parte del topográfico baja por debajo de los edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el plano de los edificios es único, está al nivel en el que se han situado las parcelas y no se han posado los edificios, no se han posado en el terreno. Por eso estamos viendo estas desigualdades. Aquí el terreno está por debajo de los edificios, aquí están los edificios por debajo del terreno. Bien, esto ocurre porque aún no hemos proyectado los edificios sobre el terreno. Para que esto ocurra, nos bastaría con proyectar sobre el terreno. Nos pregunta si deseamos proyectar las parcelas y los edificios sobre las superficies topográficas visibles. Le decimos que sí, y se proyecta sobre la topografía del terreno, los datos de la nube de puntos, los datos LIDAR. Ahora todos los edificios, menos los que quedan fuera del mapa topográfico, se van a proyectar directamente sobre el terreno. Ya ha ocurrido. Ahora todos se han posado en el suelo. Evidentemente, se han posado, lo que ha cogido es justo la rasante. Cualquier parte del edificio que si estuviera por debajo, también quedará por debajo de la rasante.
y ahora tenemos una información mucho más fidedigna. Lo que es curioso es que también nuestro origen, si venimos a los parámetros generales, la altitud de nuestro punto ya ha sido asignada, 7,855. Es la altitud de este punto. Podríamos averiguar la altitud de cualquier punto del emplazamiento. Bien, también podemos introducir nuevas parcelas o nuevos edificios. ¿Vale? Aquí están todos los edificios que están introducidos ahora mismo aquí. Pero podemos introducir edificios nuevos simplemente dibujándolos. Estaríamos dibujando en emplazamiento, por ejemplo, y podríamos introducir cualquier edificio por puntos. Podemos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, lo podremos haber introducido exactamente igual por cualquier otro método. Hemos introducido este edificio sobre el emplazamiento. Podemos editar las propiedades del edificio, decir que la referencia es el bloque 1, por ejemplo, y que la altura son 17 metros. El color, vamos a poner un color para nuestros edificios de proyecto que sean, por ejemplo, vamos a ponerlos en naranja. Y podemos asignarle propiedades al edificio, las mismas, por ejemplo, que tienen esto, superficie, volumen, cualquier propiedad, cualquier dato que queramos introducir. Por ejemplo, en mi proyecto yo he decidido que las residencias sean varios cubos. Bien, yo puedo situar esos cubos allí donde los puedo ubicar, allí donde me parezca. Allí donde me parezca. Los puedo girar. Los puedo copiar y situar más o menos donde me parezca para ir haciendo las pruebas pertinentes. Bien, vamos a suponer que tengo otro aquí, tengo otro aquí, otro aquí y otro aquí. Bien, en principio me he engañado porque la parcela de 2001, 2020, 2021 no llega hasta aquí. Bien, voy a hacer una pequeña recolocación simplemente para visualizar cómo van quedando mis volúmenes. Podría editar esta parcela hasta el punto de decirle a la parcela si tengo que hacer alguna cesión de terreno, si tengo que retranquearme de los bordes, bien, básicamente la idea de proyecto es que
los edificios se giran para mirar a este otro edificio o centro. Y lo sitúo para tener unas primeras ideas de espacios, volúmenes, situación, retranqueos, todo aquello que sea necesario los puedo situar así. Voy a una vista 3D y veo ya cómo queda el conjunto con respecto al espacio colindante. Bien, evidentemente utilizando las herramientas de Zipe podemos definir todos estos bloques, como yo ya los tengo definidos, pero no forma parte de este primer análisis del emplazamiento. Y podríamos entrar aquí todos los edificios con todas sus instalaciones, con todos los recorridos, con absolutamente el proyecto de ejecución completo, podríamos introducirlo aquí. También se puede exportar directamente, añadir más cosas pasando por el programa Architecture de Zipe, pero se puede compartir a través de los IFCs y en el flujo OpenBIM se puede interactuar con todos los programas de cálculo de instalaciones, cálculo de estructuras, etcétera, etcétera, hasta definir la totalidad del conjunto. Bien, pues hasta aquí esta pequeña introducción.